Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Te voy a pedir que me acompañen orando una vez más. Padre Celestial, yo doy gracias porque a pesar de las cosas que suceden el día de hoy, sobre todo considerando un día de elecciones, hemos decidido obedecerte y hemos decidido congregarnos, Señor. Qué privilegio es poder honrarte primer día de la semana, poder cantar himnos a tu nombre, estar siempre recordando cómo tú resucitaste un día como estos, un día domingo. Y qué maravilloso es congregarnos con los hermanos. Padre Celestial, nosotros necesitamos de tu sabiduría. Qué bueno es poder tener tus palabras inspiradas y preservadas. Ayúdanos a tener la diligencia, escudriñarlas, de poder estar leyéndolas cada día y de poder estar aplicando las verdades que aparecen en ellas en nuestras vidas. Señor, doy gracias por esta reunión. Te pido que me ayudes a ser un mensajero elocuente, pero sobre todo que está explicando correctamente lo que tu palabra nos dice. Oro y pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo el libro de Proverbios, posiblemente uno de mis libros favoritos y probablemente el libro favorito de muchos de ustedes. Es un libro muy completo, encontramos sabiduría para todos en muchas áreas. Si eres un padre, encuentras sabiduría en el libro de Proverbios. Si eres una madre, si eres una esposa, un esposo, si eres un hijo, si eres un negociante, vas a encontrar sabiduría para ti en muchas áreas. Y en este momento encontramos uno de los pasajes quizás más completos que nos aplican a todos. Porque, por ejemplo, quizás yo no soy papá y los versículos que hablan de padre me servirán cuando lo sea, pero para mí el Nacho de ahora, quizás hay ciertos versículos que no me hacen tanto sentido o no los voy a poder aplicar de manera inmediata, pero este pasaje y estos 5 versículos que leímos el día de hoy no son así. Son versículos que todo creyente necesita estar aplicando y considerando en su diario vivir, considerando hacia la sabiduría. De hecho, el título del mensaje de hoy le puse Iniciativa hacia la sabiduría. El versículo 1 comienza diciendo: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Se empieza hablando empieza escribiéndose refiriéndose al oyente como hijo. Ahora, no sabemos exactamente a quién va dirigido esto, porque quizás Salomón estaba escribiendo a sus hijos. Sin embargo, sabemos que estas son las palabras de Dios. Entonces, yo no tengo problema en, como un hijo de Dios, leer estas palabras y decir: Dios me está hablando como un padre que quiere aconsejar a su hijo en este pasaje. Siempre es bueno, cuando tú estudias la Biblia, considerar el contexto inmediato y a quién iba dirigido en un principio. Muchas veces tú y yo podemos encontrar versículos que pueden parecer un poquito raros, pero cuando nos damos cuenta que iban dirigidos a otras personas, nos damos cuenta: oh, esto no iba para mí. Sin embargo, hay otros pasajes como estos que, aunque quizás, como te menciono, el autor lo estaba dirigiendo a su hijo físico, sin duda Dios nos ha preservado de manera en que nosotros podemos decir: esto también va dirigido hacia mí. Y esta es una de las oportunidades donde podemos hacer eso, donde vemos que estos mensajes que están en el libro de Proverbios no están solo para quien fue dirigido este libro necesariamente, como podrían haber sido los hijos de Salomón, sino que es Dios utilizando a Salomón para entregarnos su sabiduría a través de las edades. Y nosotros podemos ver aquí cómo Dios nos deja, puede ser redundante, pero sabiduría acerca de la sabiduría. Cómo nosotros podemos obtener este verdadero temor de Jehová y el conocimiento que viene de Dios. Me gustaría que nosotros el día de hoy pudiéramos estudiar estos primeros 4 versículos que nos van a dar muchas claves acerca de cómo hacerlo. El versículo 1, como mencionaba, habla: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardales dentro de ti. La primera palabra que nos aparece es la palabra guardar, la palabra recibir. Es algo muy importante que nosotros debemos hacer, es guardar y atesorar las palabras de Dios. ¿Sabes qué es algo fome? Cuando tú estás hablando con alguien, estás conversando harto rato y después te das cuenta que no estaban escuchando lo que tú les estabas diciendo. Y después es como que, me lo puedes repetir, y es como que, y yo había colocado toda la emoción y cariño en lo que te decía. Eso muchas veces puede pasar, o muchas veces tú puedes ser el que olvida, o eres el que se le olvidan, al que olvidaron cuando le estaban hablando, al que no le estaban prestando atención. Y eso muchas veces es porque
estamos ocupados o porque estamos, de nuevo, con mil cosas en la cabeza, pero muchas veces es porque genuinamente no nos interesa lo que la otra persona está diciendo. Si nosotros olvidamos las palabras preciosas que Dios nos ha dejado, es porque honestamente no nos interesa lo que Dios está diciendo. Suena feo, suena terrible, pero si estamos siendo honestos, eso es lo que está pasando. Si yo no me puedo colocar enfrente de Dios y decirle: Dios, a mí me interesa lo que tú dices, yo considero tus palabras, yo las busco, pero luego cuando Dios me dice algo, lo olvido y no lo pongo en práctica. ¿Quién soy yo para decirle entonces a Dios que sus palabras son preciosas? ¿Por qué menciono acerca de lo precioso que pueden ser las palabras de Dios? Dice en el versículo 1 que nosotros debemos guardarlas dentro de nosotros y recibirlas. Yo cuando leo esto pienso inmediatamente en cuando alguien recibe algo precioso, un regalo quizás. Cuando nosotros guardamos algo, las cosas las podemos guardar porque pueden ser valiosas, como podrían ser joyas quizás, como podrían ser artículos electrónicos. A lo mejor cuando tú viajas, si llevas una barrita de cereal la dejas en el bolsillo de afuera, pero si llevas tu computador lo dejas en el bolsillo de adentro y con candado porque que nadie se va a llevar tu computador. El dinero, muchas veces la gente incluso tiene cajas fuertes en su casa para poder guardar cosas valiosas. A lo mejor algo que tiene un valor más allá de lo monetario, algo con un valor sentimental, a lo mejor algo que te dejó un ser querido antes de partir. Entonces muchos de nosotros nos guardamos cosas porque entendemos que tienen un valor especial para nosotros. Muchas veces guardamos cosas porque son útiles. Quizás no hay algo valioso en ellos, como por ejemplo, yo no considero que mis tenedores sean valiosos, pero son útiles, porque cuando quiero comer necesito usar mis tenedores y mis cuchillos y mis cucharas. Entonces pensaba en que uno guarda cosas no solo porque son valiosas, sino porque también son útiles. Por ejemplo, herramientas. Todos los hombres aquí pueden considerar sus juguetes, sus herramientas. Los medicamentos, quizás cuando estás enfermo, son realmente valiosos. Uy, estoy con alergia, voy a buscar dónde está el Trigoban. La ropa, la comida. En nuestra mente vienen cosas que nosotros guardamos a diario y las guardamos porque no son útiles. Nadie guarda algo que sea basura. Quizás tú estás pensando, mirando quizás hasta tu cónyuge, que no, él sí guarda algo que es basura. No, pero incluso si guarda algo que es así, es porque él te va a decir: no, pero tiene un valor especial. No, pero es que tú no te acuerdas. No, pero incluso podría ser útil en algún momento. Eso es algo muy de hombre, ¿no? Guardar algo porque algún día yo sé que lo voy a usar. 5 años después, en el futuro, ¿no? Quizás ahí se acuerda, ¿verdad?, que yo tenía una cosita guardada para esta ocasión. Nosotros guardamos cosas porque tienen algún valor o porque nos van a ser útiles en el futuro. ¿Cuánto más las palabras de Dios? ¿Hay algo más valioso que las palabras de Dios? Si nosotros pudiéramos pagar por un consejo. Yo pensaba en esto. Yo pensaba, ¿cuánto debe pagar una persona por un consejo, por ejemplo, para su negocio? Si, por ejemplo, quizás yo no le podría cobrar mucho. Yo todavía no estoy titulado. Algo de conocimiento tengo, pero tampoco he emprendido. Entonces yo no podría cobrar mucho. Después quizás podría entrar hermano Dusan. Él tiene un emprendimiento. Y él ya tiene experiencia. Entonces él podría cobrar un poco más. Después, a lo mejor una persona con un doctorado de la universidad que está especializada en los negocios y en el emprendimiento. Quizás él podría cobrar un poco más. Quizás puedes imaginar al empresario más exitoso, no sé, Elon Musk. Quizás tú dices, ¿cuánto él me podría cobrar? Probablemente mucho. Tener 1 hora de su tiempo debe ser carísimo. ¿Cuánto más valiosos son los consejos y los mandamientos de nuestro Señor? Son mucho más valiosos. Y a diferencia de las personas que menciono antes, incluyéndonos, todos ellos tienen horarios ocupados. Sin embargo, Dios tiene disposición para escuchar nuestras peticiones y para otorgarnos conocimiento. De hecho, el versículo está planteando como que se está otorgando los mandamientos o el conocimiento y está diciendo: recíbelo. Dice el versículo 1: si recibieres mis palabras, o sea, las palabras ya están siendo dichas. Si mis mandamientos guardares dentro, los mandamientos están siendo, valga la redundancia, mandados, están siendo entregados. Nosotros somos los que debemos recibir y guardarlos dentro de nosotros. Muchas veces cuando la Biblia habla acerca de guardar, lo primero que yo pienso es en la memorización. Recuerdo cuando pude hacer este discipulado de 3 lecciones y una de las lecciones era la memorización. Y uno de los versículos que memoriza está en el Salmo 119, donde dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
De nuevo, ahí entra el concepto de utilidad como una herramienta. La palabra de Dios ya deja de ser una lectura leemos de vez en cuando y que decimos, no, qué bonito versículo, sino que se vuelve algo práctico en nuestra vida. Es decir, empezamos a juntar versículos que pasan a ser armas para enfrentar batallas espirituales a diario. Quizás hay versículos, tú puedes batallar, pienso yo, en la cultura chilena con el mal lenguaje, con el mal vocabulario, con las insolencias. Y tú puedes decir, oh, eso es difícil, a lo mejor en el colegio, en la universidad estoy rodeado de personas que hablan mal. Pero luego tú recuerdas versículos que nos dicen que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así que más o menos, así que no lo tengo memorizado. Pero el punto es de que nosotros guardamos estos versículos porque nos van a ser útiles, porque son valiosos, porque realmente no es como el cachoreo que guardamos 5 años y algún día nos va a servir, sino porque a diario vemos que la palabra de Dios es preciosa y útil en nuestras vidas y Dios quiere que nosotros la guardemos. El versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Cuando yo leo esto acerca de que nosotros debemos hacer nuestro oído atento a la sabiduría, inmediatamente me hizo recordar de un versículo que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4. Así que te voy a pedir que puedas ir a 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, y esta es la frase que me llamó la atención, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, el versículo que nosotros leímos en Proverbios 2 nos da una instrucción muy clara. Nuestro oído debe estar atento a la sabiduría. Pero, ¿cuál es la tendencia de las personas ante los falsos maestros? Es que van a tener comezón de oír. Es decir, su oído, en vez de inclinarse a las verdades que Dios nos da, y a sus mandamientos y a sus preceptos perfectos, su oído se va a inclinar a las cosas que ellos quieren escuchar. Teniendo comezón de oír, se van a inclinar a estos falsos maestros que van a empezar a enseñar cosas que ellos quieren escuchar. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Yo recuerdo conversando con la hija de una familia que solía asistir a nuestra iglesia. Bueno, conversaba con la familia y me conversaban acerca de esa jovencita. Y ella decía que no le gustaba congregarse porque decía, mi Dios no me obligaría a congregarme. Entonces, eso llamaba mucho la atención. Ella decía, mi Dios no me obligaría a hacer esto. Hay que tener mucho cuidado con tratar de escuchar mensajes que nos agradan a nosotros, que lo único que buscan es acariciar nuestro oído, que empiezan a decir, no, porque quizás el Dios que escuchas de la Biblia es así, pero el Dios que te presento yo, este es un poco diferente. Esto lo podemos ver en muchos contextos. Quizás en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida personal, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, va a acercarte personas, se van a acercar personas que quizás nunca jamás en tu vida te han hablado de religión ni de cristianismo, pero en cuanto ellos sabrán que a lo mejor tú eres cristiano y te van a empezar a decir, quizás tu pastor te dice que no debes dejar de congregarte, pero en mi iglesia no se hacen problema con eso. Y en realidad mi Dios no es así, quizás tu Dios es más pero mi Dios... Debemos tener mucho cuidado a lo que las personas están diciendo. Y ahora, una buena pregunta podría ser, ¿cómo yo puedo filtrar estas cosas? ¿Cómo puedo yo decir y discernir? Efectivamente, lo que esta persona me está diciendo tiene razón, o lo que esta persona me está diciendo debe ser desechado. Es considerar cuáles son las palabras de Dios. Si yo considero que es lo que Él me está enseñando, que es lo que Él me está mandando, si yo inclino mi oído a su sabiduría, inclino mi corazón a la prudencia que viene de Dios, entonces yo me voy a dar cuenta que esas cosas no tienen nada que ver. Acompáñame brevemente al libro de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Dice el versículo 14, 15, 16 y 17. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pastor hace no mucho enseñó de esto, y algo de lo que él habló mucho en su mensaje es de que si nosotros vemos estas malas actitudes, vemos personas que se jactan de decir, no, pero mi Dios hace esto, esto, otro, tú te puedes inmediatamente decir, bueno, él dice esto, pero la Biblia dice esto, otro. Entonces yo sé que su sabiduría y su conocimiento no viene de arriba, no viene de lo alto, sino que es diabólico. Es una palabra grave, es una palabra fuerte. No está diciendo de que no es teológicamente correcto, no está diciendo es una imprecisión en la filosofía. No, está diciendo es diabólico, pertenece al diablo, es satánico. Entonces, cuando alguien se acerca a nosotros con ese tipo de... Muchas gracias, hermana Nicole. Cuando alguien se acerca, quería que dijera tu nombre, yo lo sé. Cuando alguien se acerca con un conocimiento falso, cuando un conocimiento que yo sé que se aleja de Dios, con actitudes que yo sé que no pertenecen a un hijo de Dios, entonces inmediatamente, aunque a lo mejor tenga esa comezón de oír, aunque a lo mejor diga, pero suena interesante. A lo mejor en mi iglesia yo leo que en la Biblia me habla de lo negativo que es el alcohol y no debo vivirlo, pero luego escucho a otras personas que enseñan que en realidad no hay tanto problema y a mí me gustaría y yo recuerdo cómo bebía alcohol en el pasado. Entonces eso genera una comezón en tu oído. Tú dices, pero igual sería interesante escuchar más, pero luego tú dices, la borrachera es pecado y la sabiduría de Dios me llevaría a hacer algo que es pecado. No, entonces lo desecho. ¿Qué dice el 17 de Santiago 3? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí la palabra clave es buenos frutos. Nada, tú puedes inmediatamente juzgar lo que esta persona me está diciendo. Me doy cuenta que los frutos que esta persona está teniendo, las cosas que esta persona está obteniendo por esta sabiduría, es negativo. Por el contrario, lo que nos dice en Proverbios versículo 2 es que nosotros debemos inclinar nuestro oído a la sabiduría verdadera. Una cosa muy positiva que podemos hacer es juntarnos con personas que practican la sabiduría de Dios. La Biblia nos enseña que si nos juntamos con sabios, vamos a ser más sabios. Y es muy bueno poder estar rodeado de personas que practican las cosas que Dios enseña en su palabra. Cuando la Biblia habla de sabiduría, no se estaba refiriendo a personas eruditas con mucho conocimiento necesariamente. Por ejemplo, en esa categoría entrarían fariseos. Sin duda que eran personas con mucho conocimiento, que habían estudiado mucho, quizás más que la persona común, pero no eran sabios. Lo tenemos muy claro. Ellos no utilizaban ese conocimiento y estaban practicando mal las cosas que Dios había dicho. Entonces, cuando la Biblia nos habla de juntarnos con personas sabias, se está refiriendo a personas que están andando como Dios quiere que nosotros andemos. Y si tú te juntas con esas personas, sorpresa, vas a empezar a ser como esas personas. Si te juntas con personas que, por ejemplo, no hablan de manera vulgar y tú lo haces, eventualmente vas a dejar de hacerlo. Porque cuando quieras decir una palabra vulgar va a ser incómodo. Y no lo voy a decir. Si tú te juntas con personas que no beben alcohol, y cada vez que haya una junta y tú estés pensando, a ver, voy a llevar algo para beber, vas a llevar una Coca-Cola, porque si llevas alcohol nadie va a beber alcohol y tú no vas a beber solo en una reunión así. Si a lo mejor tú ves alguna película que tú sabes que no está bien ver, pero te juntas con personas sabias, luego te vas a empezar a dar cuenta, yo creo que si colocas esta película va a ser incómodo, vas a empezar a cambiar las cosas que ves. Entonces vas a empezar a ser más sabio. Inclina tu oído hacia la sabiduría, inclina tu corazón hacia la prudencia. Dice el versículo 3 de Proverbios capítulo 2. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñases como a tesoros. Nosotros vemos de que no solo debemos recibir y guardar, no solo nosotros debemos inclinar o escuchar, sino que nosotros también debemos activamente buscar lo que Dios nos ofrece en su sabiduría. Dios desea de que nosotros activamente estemos buscando en su palabra y escudriñando en sus mandamientos las cosas que nosotros debemos practicar. Acompáñame al Salmo 119, por favor. Salmo 119. Es el versículo
Es el versículo 105, por favor. Un versículo bien conocido. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros debemos buscar activamente la palabra de Dios, porque para el creyente es la luz que ilumina el camino que debe seguir. Nosotros como creyentes tenemos un camino diferente al de una persona que está perdida. Y Jesús en sus enseñanzas siempre hacía esa diferencia. Siempre mostraba que los gentiles hacen esto, pero ustedes deben hacer esta otra cosa. Nosotros no pertenecemos a este mundo. En algunos pasajes se refiere a nosotros como advenedizos, como personas que están de paso. Incluso nosotros vemos en el Antiguo Testamento a varones de Dios, personas que son ejemplos de fe, que se referían a ellos que personas que estaban peregrinando, que estaban simplemente de paso. Si nosotros tenemos esa mentalidad, es porque nuestro camino y andar en esta tierra es diferente. Y si nuestro camino es diferente, nosotros debemos tener una guía diferente. ¿Qué es lo que nos debe guiar en la filosofía de este mundo? ¿Nos debe guiar? ¿Nos debe guiar nuestros deseos? ¿Nos debe guiar Satanás? No, lo que nos debe guiar es la palabra de Dios. Es lo que debe iluminar nuestros pasos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Recuerdo haber escuchado una anécdota de una persona a la que le hablaban acerca de la palabra de Dios. Y recuerdo que por lo que me contaron, esa señora dijo, yo tengo la palabra de Dios escrita en mi ADN o algo así. Como que no leía la Biblia porque supuestamente la sabía todo. Qué cosa más rara. Mi punto es que no es así, ¿ya? Si alguien te dice eso, es muy raro. No sé, no quiero hacer más comentarios. Pero si nosotros somos honestos, no es así. Si yo quiero memorizar un versículo, como por ejemplo el Salmo 119, 105, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leerlo. Tengo que activamente decidir, yo voy a invertir, por ejemplo, desde las 7 hasta las 7:30 en leer mi Biblia. O desde las 1 hasta las 1:30, o desde las 2:30 hasta las 3:30. No sé cuál es tu horario, no sé cuáles son tus ventanas. A lo mejor tú tienes varios breaks de 5 minutos y vas a tomar 5 minutos a las 10 y 5 minutos a las 11 y 5 minutos a las 12. No lo sé. Pero tú activamente decides, este tiempo va a ser para la lectura de la palabra de Dios. Y cuando tú haces eso, sorpresivamente vas a empezar a conocer lo que la Biblia dice. Y vas a empezar el buscarla va a hacer que tú empieces a encontrarlo. Yo recuerdo escuchar una predicación de un pastor que hablaba acerca del matrimonio, que estaba aconsejando a jóvenes acerca de casarse. Y yo, como sabrás, estaba interesado en ese tema, lo estaba buscando y estaba escuchando la predicación. Y me daba risa porque él decía, el peor consejo que he escuchado es que le digas a un joven, para casarte o para encontrar a la persona indicada, no tienes que estar buscando. Y decía, jamás he encontrado algo en mi vida sin buscarlo. Y lo encontré que tenía mucho sentido. De hecho, ahora me dio risa, estábamos en el viaje que tuve a Puerto Aguirre y hubo un día, creo que había varios que no queríamos comer locos. No me juzguen, no me gustan los locos, no me juzguen. Pero habíamos comprado, por si acaso, un poquito de pollo, un poquito de salsa de tomate. Íbamos a hacer unos fideos con un tuquito. Y no encontrábamos la salsa de tomate. De hecho, yo ya estaba, era el momento de echar la salsa. Y dije, ¿y la salsa de tomate? Y no la encontrábamos. Y la buscábamos. Y después una chica llegó y dijo, a ver, yo la voy a encontrar. Y así, la encontró. No sé, no era mamá, pero ya está lista para ser mamá, porque eso es algo que hacen las mamás. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar la sabiduría que necesitamos para nuestra vida? Los consejos que necesitamos, la luz que necesitamos para iluminar nuestro camino, si no buscamos en la palabra de Dios. Hermano Nacho, pero eso es algo súper obvio. Pero si Dios lo repite tantas veces en su palabra, por algo será. Porque sabe de que nosotros muchas veces no reservamos tiempo para esto. Yo creo que una de las razones por la que muchas veces nosotros no reservamos tiempo a la lectura de la Biblia es porque no creemos que va a tener un impacto real en nuestras vidas. Porque nosotros invertimos tiempo para las cosas que son importantes. Si tú vas a trabajar es porque necesitas dinero para llegar a fin de mes y pagar todas tus cosas. Eso va a tener un impacto en tu vida. Lógico que vas a ir a trabajar. Y la Biblia habla bien del trabajo también, no estoy diciendo que esté mal. Pero cuando nosotros tenemos una agenda muy ocupada y cada segundo cuenta, cada minuto cuenta, nosotros solemos menospreciar y decir, estos 30 minutos que estoy leyendo en mi Biblia, podría estar haciendo algo más importante. La pregunta debe ser,
¿Había realmente algo mejor que podrías haber hecho en esos 30 minutos que leer tu Biblia? O a lo mejor tú tienes un tiempo de descanso y no hay algo malo en eso. A lo mejor te gusta ver películas o hacer deporte. Y no hay algo malo en eso, pero si tú a lo mejor balanceas cuánto tiempo estás leyendo, cuánto tiempo estás invirtiendo en esas cosas y dices, ¿realmente estoy invirtiendo suficientemente tiempo en mi lectura? ¿O estaré invirtiendo demasiado tiempo en otras áreas? Te lo digo porque muchas veces yo hacía esa comparación. Yo recuerdo hace mucho tiempo usaba iPhone. Era un iPhone viejito, creo que era el iPhone 6, no me acuerdo, iPhone 3. Y bueno, yo me imagino que mi teléfono actual también puede hacer esto, pero no me he fijado. Pero te dice cuánto tiempo pasas en la pantalla y qué aplicaciones ocupas más. Yo recuerdo en mi época de liceo, a veces ese tiempo llevaba a 12 horas, por ejemplo, al día. 12 horas al día. Hermanos, el día tiene 24 horas. La mitad del día en el celular. Ahora, porque muchas veces lo usaba mientras hacía otras cosas. Pero luego pensaba y decía, ya, yo leo mi Biblia 30 minutos a una hora. Y mi celular lo ocupo 12 horas. Creo que hay algo ahí un poco desbalanceado. Quizás hay algo un poco raro. Entonces, quizás en tu caso no es tu celular. Pero muchas veces nosotros invertimos tiempo en cosas que realmente no valen tanto la pena. Y por otro lado, hay cosas que realmente valen la pena, que nosotros sabemos. Y yo creo que aquí no estoy desvelando ninguna verdad teológica en decirles que la lectura bíblica es importante y es esencial para la vida del creyente. No, aquí no hice un descubrimiento ni voy a escribir un nuevo libro. Entonces, ¿por qué no lo practicamos? Es porque muchas veces no nos damos cuenta del impacto que esto puede tener. Acompáñame por favor a leer un versículo bien conocido, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos a leer el versículo 8. Yo sé que ustedes, sobre todo los niños, por la canción que todos cantan, se lo saben muy bien, de memoria. Así que muy bueno que estén guardando esos versículos en su corazón. A mí me gusta mucho este versículo por todo lo que le rodea en el contexto. Entonces estamos ante la muerte del líder Moisés. Es decir, no se murió cualquier líder, se murió Moisés. Entonces, el hueco que dejó en Israel era grande. Y Josué tenía la tarea de suceder a ese gran líder, de ser su sucesor. Entonces, era una tarea sin duda intimidante. Era una tarea que sin duda, si a mí me dijeran, ahora tú tienes que ser el sucesor de Moisés, diría, wow, esto es algo que va más allá de mis capacidades. No importa qué tan buen orador seas. De hecho, Moisés era un mal orador, pero Dios le utilizó de grandes maneras, de manera en que pudo liberar a Israel de una nación tan poderosa como Egipto y de liderarlos por el desierto, considerando lo tercos y difíciles que eran de liderar los israelitas. Entonces, nosotros vemos de que aquí le toca a Josué. Y recuerdo cómo uno lee el versículo 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, sin duda que Josué lo tenía muy claro, quizás Josué era el primero en el funeral, no sé cómo habrá sido toda la ceremonia en un funeral de Israel en esa época, sin embargo, sin duda que él estaba presente. No nos cabe duda, de hecho, muy posiblemente los últimos versículos de Deuteronomio fueron escritos por Josué, ya que relatan la muerte de Moisés. Entonces, Josué no estaba recibiendo ninguna noticia sorprendente, sino que Dios estaba dejando las cosas claras. Así esto es lo que ha sucedido. Moisés murió, te toca a ti. Esa es la tarea que se venía sobre los hombros de Josué. Y considerando esto, los consejos que le da Dios son muy útiles. Dice en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Te das cuenta lo importante que fue para Dios? Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, y dice, cuida de hacer ¿qué? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué mencionó? La palabra de Dios. Preocúpate de hacer lo que la ley de Moisés dice. Las palabras que yo le di a Moisés, que le encargué encarecidamente que ustedes traspasen y que anoten en sus puertas y que lo hablen durante la mañana, durante la tarde, durante el camino, estén meditando en estas palabras. Esas palabras quiero que tú encarecidamente las cumplas. Después en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca. En ningún momento debe de apartarse de nuestra boca ese libro, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era la condición para que la tarea de Josué fuera exitosa? Él tenía que tener ese libro, nunca tenía que apartarse de su boca, meditar en él de día y de noche y guardar y hacer conforme a todo lo que en él estaba escrito. Si él hacía eso, su misión iba a ser exitosa. Ahora, de nuevo, la misión que tenía delante era una tarea titánica, era una tarea completamente intimidante, pero él obedece a Dios. Él decide, ok, voy a meditar en este libro. Primero, nunca se debe apartar de nuestra boca, sino que de día y de noche. Me gusta este versículo porque te puedes preguntar, ¿cuándo debería leer la Biblia? ¿La mañana o más de noche? Las dos. Las dos son buenos horarios. Y si puedes a mediodía también, otro poco más. Entonces, nunca se debe apartar de nuestra boca este libro, sino que de día y de noche meditar. Y cuando leemos la palabra meditar, entendemos que es una reflexión más allá de una lectura vacía. Más allá de leer algo y, de nuevo, lo leo y se me olvida. Sino que yo lo leo y considero lo que me está diciendo. Lo que les mencionaba al inicio, a lo mejor considerar a quién iba dirigido esto. Pero de nuevo, ahora, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo está, por ejemplo, otra buena pregunta cuando tú lees en la Biblia, ¿cómo está Jesús presente en este versículo? Es muy bueno hacerse esas preguntas para reflexionar en lo que Dios estaba diciendo en el pasaje que estemos leyendo, Antiguo o Nuevo Testamento, y cómo puede impactar a nuestras vidas el día de hoy. Entonces, hacemos ese ejercicio de estar leyendo cada día, leyendo una cantidad importante, meditando en lo que dice y, obviamente, y lo más importante, guardando lo que dice. Hemos pasado mucho acerca de guardar en cuanto a memorizar. Entonces hemos hablado de memorizar, hemos hablado de por qué memorizamos, porque es valioso, porque es útil. Hemos hablado acerca de hacer el oído atento, es decir, de nosotros discernir. Este mensaje es el mensaje de la palabra de Dios y este mensaje es el mensaje de un falso maestro. No lo quiero escuchar. Hemos hablado acerca de buscar, de activamente poder estar buscando la palabra de Dios, invertir nuestro tiempo en lo que realmente es valioso, buscarlo, decía el versículo de Proverbios 2, como las piedras preciosas, como joyas. Así debemos buscar la palabra de Dios. Pero obviamente, hacer. ¿Qué valor tendría en que tú y yo fuéramos al doctor y el doctor detectara en nosotros una enfermedad y dijera, este es el tratamiento, debes tomar este medicamento, y no lo tomáramos? ¿De qué valió el invertir tiempo, el buscar un buen doctor, el escuchar el buen consejo, el recordarlo, el comprar el medicamento, pero no tomarlo? Así de importante es el aplicar lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas. ¿Puedes acompañarme por favor a Proverbios capítulo 2? El versículo 5 dice, porque entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si nosotros practicamos las cosas que mencionamos antes, si nosotros practicamos el guardar, el poder escuchar, el poder estar atento al mensaje de Dios, nosotros vamos a finalmente entender lo que es el temor de Jehová. Cuando lees esta frase, el temor de Jehová, quizás piensas en la palabra miedo como en una película de terror, no lo sé. No se está refiriendo a ese tipo de miedo. Se está refiriendo a una referencia y a un respeto hacia la autoridad de Dios. El considerar que Dios en todo momento sabe exactamente lo que estoy haciendo y por tanto yo no quiero ofender. Yo le tengo respeto y yo decido obedecerle. Ese es el temor. ¿Y cómo puedo yo obtener eso? Obviamente uno puede tener el conocimiento, pero ¿cómo puedo yo tener en práctica? Es una actitud de alguien que teme a Dios realmente. ¿Cómo puedo hallar, como dice al final del versículo, el conocimiento de Dios? Es poniendo en práctica lo que hemos dicho antes y obviamente aplicándolo. Espero que te pueda ser de utilidad este pasaje así como lo fue para mí y podamos estar poniéndolo en práctica, considerando cómo estamos invirtiendo nuestros tiempos y si realmente estamos tomando el peso a la palabra de Dios. Te voy a pedir que me acompañes orando una vez más.